Y dice así en Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí me detengo. Quiero decirle que muchos líderes han tomado esta escritura para aplicársela a una persona que ha pecado. Si usted no sabía, hay enseñadores que tomando esta escritura y dándose cuenta que una persona cayó en algún pecado, por ejemplo, que mató, que adulteró, ya le dicen, aquí dice la escritura que si usted peca voluntariamente, ya no le queda otra cosa que el lago de fuego. Ahora quiero decirle, esta escritura no se nos ha dado para que nosotros la usemos y le hagamos juicio a una persona. Por eso es importante que nosotros tengamos el discernimiento de parte de Dios para entender la escritura. En esta escritura se nos está hablando, se nos está exhortando, se nos está invitando a santificarnos, se nos está invitando a alejarnos del pecado. O sea que no viene la escritura a aplicarse a una persona que ha caído en pecado para que le digamos que ya no tiene oportunidad, que ya no tiene esperanza. Ninguno de los hombres tiene autoridad para decir este hombre o esta mujer ya no tiene salvación. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación solamente le pertenece a Dios. El dar la salvación a alguien solamente le pertenece a Dios. El único que puede decir esta persona ya no tiene remedio no es el hombre, es el mismo Dios el único que puede decir esta persona ya no la voy a recibir. De manera que esta escritura no viene para aplicársele a una persona que ha pecado y decirle usted ya no tiene esperanza. Esta escritura viene para alertarnos a nosotros, los que estamos ahora caminando en los caminos del Señor, para que nos apartemos del pecado, para que nos santifiquemos para el Señor, para que podamos nosotros prevenirnos de no apartarnos del Señor. Así es que ponga mucha atención. Ve aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo no soy quien para juzgar a nadie de los que están aquí, pero sí quiero decirle, hasta el día de hoy, ya van casi 16 años y todavía estoy en contra del pecado. Todavía no me he hecho compadre del pecado. Todavía estoy pensando en una vida limpia, en una vida pura, en una vida la cual agrade a Dios, porque el Señor nos ha limpiado, nos ha traído de las tinieblas a su luz. Ahora hemos recibido el Espíritu nuevo, ni el Espíritu de esclavitud para estar en pecado. Hemos recibido el Espíritu de libertad, el Espíritu que demanda limpieza en nosotros. De manera que usamos la Escritura para prevenir al pueblo. Hoy en este día Dios no quiere culparle. Hoy en este día Dios quiere advertirle. En este día no vamos a usar la palabra del Señor para hacerle juicio a una persona. Y una vez más digo, esta escritura, aunque muchos la usan para hacer juicio,
no se nos ha dado para hacer juicio, sino para prevenir al cristiano de que se mantenga firme en el Señor, para que se aleje de las cosas que le pueden apartar de la vida eterna. Recuerde, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Para mí, esta es una bendición, el descubrir esta escritura, porque yo creo que necesitamos nosotros enseñanzas donde se nos presente el infierno delante de nosotros y nos demos cuenta que con cualquier cosita podemos caer ahí, para que así podamos temer a Dios. Yo prefiero mejor una disciplina en mi vida cristiana que un libertinaje, porque yo sé que el libertinaje me puede llevar a la perdición eterna y la disciplina me lleva a los brazos del Señor. Yo quiero tener una disciplina en mi vida y no un libertinaje, porque la disciplina me lleva directamente al reino de los cielos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Quiero decirle, yo he conocido muchas personas que caminaron conmigo en los caminos del Señor, y muchos de ellos ya tienen años que dejaron los caminos del Señor y no quieren saber nada de Dios. Muchos de ellos se han hecho más terribles que lo que eran antes. Y quiero decirle que eso puede suceder porque ahora el hombre ya se va a la maldad con el conocimiento de Dios. Ahora es más peligroso, ahora es más malvado, porque hay algo que le mueve a hacer más mal contra Dios, porque ahora como que siente coraje, porque todavía muchos permanecemos en el Señor y él fue cobarde y le dio la espalda al Señor. Hay muchos hombres y mujeres como que quieren hacer más maldad. ¿Por qué? Porque sienten la desventaja, porque ya no pueden servirle a Dios, porque ya no tienen la libertad de levantar su corazón a Dios y darle honra y darle gloria. Por ello nosotros en esta noche debemos estar agradecidos con Dios, porque sin que nadie nos forzara, aquí estamos en esta noche para alabar y bendecir su nombre. Aquí estamos para escuchar su palabra, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Aquí estamos en esta noche para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Todavía en este día tengo el mismo sentir de hablarle de que sí podemos llegar, de hablarle de que sí podemos vivir una vida santa delante de Dios, de hablarle que tenemos que apartarnos del pecado. Todavía hasta este día siento la presencia de Dios constantemente. No se ha apartado de mí todavía, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto debemos gozarnos en esta noche por tener esa libertad. Pero tengamos mucho cuidado, porque puede endurecerse el corazón de una persona. Una persona puede cruzarse el límite a donde no tiene que ir y puede ya no regresar. Yo no sé si a alguien le ha pasado en esta congregación, si alguna vez le dio la espalda al Señor y se sintió alejado de Él, se sintió apartado de Él, se sintió miserable. Hay muchos que enseñan y dicen que no se siente nada, que no se pierde nada. Yo he conocido a muchos hombres y mujeres que le han faltado al Señor y no necesito que me digan que se sienten mal. Yo los veo que ya no son igual, que ya no son los mismos, que ya no pueden sentir la presencia de Dios, que ya no son aquellas personas sensibles a buscar de Dios, que ya no son aquellas personas que dejaban todo para escuchar la palabra de Dios, que ya no son aquellas personas que al escuchar la palabra de Dios sentían algo muy hermoso allá adentro y pronto comenzaban a derramar su alma delante de Él. Yo no necesito que me digan que están mal,
Si se ven que están mal. Cuando una persona está bien se le nota. Cuando una persona está mal también se le nota. No se puede ocultar. En una ocasión, y esto lo digo frecuentemente porque no tengo nada de qué avergonzar. En una ocasión, mi esposa y yo habíamos recogido a una hermana que la abandonó el esposo con 2 niños. Y la tuvimos en casa por alrededor de 5 años. Y en la misma congregación, de tanto que me querían, un hermano que me conocía mucho, yo creo, me levantó un falso que yo estaba en adulterio con aquella mujer. Y lo más tremendo es que muchos hermanos que dicen que a uno le conocen, a veces son los primeros que se la creen. Lamentablemente casi toda la congregación lo creyó y yo no sabía nada. Llegaba a saludarle a un hermano y no me despegaba la mirada, pensando que a poco cuando llegara a saludarle a su esposa la iba a enamorar, porque les habían dicho que el hermano Rodríguez estaba en adulterio. Ese hombre que me levantó ese falso llegó con la última de las familias, y esa familia me conocía a mí, y esa familia vino y me dijo: hermano, de esto y de esto lo acusan. Y cuando aquel hombre le dijo a esta familia que yo estaba en adulterio, ellos le dijeron: no creemos en eso. Y él dijo: es cierto. Y dijeron: no creemos. Y él dice: ¿por qué no creen ustedes? Por una sola razón: porque ya hubiera menguado la vida espiritual del hermano y sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. No puede fingir tan perfectamente, y uno no puede fingir, porque quiero decirle que el pecado lo hace ver diferente a la persona. El pecado hace que la persona no sea la misma, lo cambia completamente. Y quiero decirles, llegó el día que aquel hombre, el Señor lo hizo hablar y decir que él había querido destruir mi ministerio. Pero dése una idea de cómo el diablo se mueve, que es necesario que nosotros estemos alertas a la voz de Dios. Les digo que hay una línea donde nosotros no debemos cruzar, y por ello vamos a mantenernos siempre en el temor de Dios. Es más fácil llevar la vida cristiana cuando usted se somete al Señor que estar con un pie afuera y otro adentro. Es más, la palabra del Señor dice que aquel que está con un pie dentro y otro fuera, ese no es agradable a los ojos de Dios y no le puede servir ni a un Señor ni a otro. Y qué triste es que no pueda yo servirle ni al diablo ni a Cristo. Esa es la persona más miserable, la que no puede darse con todo el corazón al mundo, ni tampoco puede darse con todo el corazón a Dios. Yo quiero decirle con todo mi corazón, cuando tenía 27 años le entregué mi vida al Señor. Ya casi llego a los 47, yo creo. Y quiero decirle que no me arrepiento. Le he dado mi vida al Señor y no me interesa quitársela de sus manos. Quiero que la guarde ahí todo el tiempo, eternamente y para siempre. De otra manera, si yo no quiero que la tenga y privarme de muchas cosas, pues entonces se la quito y se la pongo en las manos al diablo y digo: vámonos a gozar en la carne, de una vez con él o sin él, de una vez gozándonos con Cristo o de una vez gozándonos en el mundo. Pero no podemos vivir en medio. Entonces tenemos que tener el cuidado de entregarnos completamente, de buscar adentrarnos en la presencia del Señor, de escudriñar, de inquirir en la presencia del Señor, de abrir nuestro corazón. Y si usted no ha tenido una experiencia con el Señor, que en esta noche le diga: Señor, yo no sé lo que es eso, pero ya que estoy aquí, ya que escucho que de una vez me entregue, pues aquí estoy, Señor, sírvete de mí, haz de mí lo que quieras en esta noche.
Aquí estoy, soy todo tuyo, Señor, para que te sirvas, para que te tomes, para que hagas algo especial conmigo a partir de esta noche. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Hoy en esta noche le aseguro que si usted abre su corazón en esta noche, antes que yo le llame, usted va a venir corriendo, aterrorizado, va a venir buscando a los pies del Señor el refugio. Aleluya. Muchas veces necesitamos ver el peligro delante de nosotros para poder correr al Señor. Quiero invitarle a leer una escritura en Mateo capítulo 27, verso 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Yo quiero pedirle que ponga mucha atención. Yo no creo que el Señor Jesús haya invitado a seguirle a Él a un hombre que sabía que era un malvado. Yo no creo que el Señor fuera a invitar a que fuera con Él un hombre el cual sabía que se iba a perder. La palabra del Señor dice que el Señor sabía a quienes había escogido. El Señor escogió a 12 hombres. Y entre esos 12 hombres, un día un hombre permitió que Satanás gobernara en su corazón. Yo no creo que el Señor invitó a Judas sabiendo que era un malvado. Yo creo que en esta congregación no le voy a dar yo el lugar de tesorero a la persona más malvada de la congregación. Aleluya. Sin embargo, Judas se ganó el lugar de tesorero. Él era el que cargaba las ofrendas. Él era el de las confianzas del dinero. Sin embargo, ponga mucha atención. El Señor claramente dijo: esta noche uno de los 12 me va a entregar. Y entonces, hermanos, Satanás trabajó en el corazón de Judas. Y Judas de sí mismo, plenamente consciente, vendió al Señor, traicionó al Señor. Posiblemente a los demás también les pidieron que entregaran al Señor, pero ellos en su corazón sintieron no hacerlo. Ellos no quisieron entregar al Señor por nada del mundo. Sin embargo, entre los 12 hubo uno, el cual decidió voluntariamente entregar al Señor. El Señor traía a 12 hombres con Él. Y los 12 hombres tuvieron las mismas oportunidades de ser siervos especiales al servicio del Señor. Sin embargo, voluntariamente uno de ellos decidió entregar al Señor, decidió traicionar al Señor. Y lo que toca mi corazón
Es aquella ocasión cuando el Señor dice que estaban cenando y vino y se ciñó una toalla y trajo agua y comenzó a lavarles los pies a todos. Yo creo que ahí fue una prueba de fuego para Judas, porque el Señor no apartó a Judas, aunque sabía que era frágil para dejarse guiar por Satanás. No lo apartó, no lo menospreció. Comenzó a lavarles los pies a todos. Imagínense que el Señor sabía los pensamientos de Judas y todavía venía para lavarle los pies. El Rey de Reyes y Señor de Señores, doblándose ahí, inclinándose ahí, poniendo sus rodillas en el piso delante aún del traidor. Yo creo que yo le hubiera puesto agua hirviendo en los pies a Judas. Sin embargo, el Señor lo trató igual que a los demás. Aleluya. Imagínense cuando lavaba sus pies. Los discípulos tenían la oportunidad de mirar la cabeza del Señor inclinada, lavándole los pies. Imagínense en el momento que el Señor levantaba su mirada, aquella mirada pura, aquella mirada dulce a los discípulos. ¿Cómo sería la humillación del Señor? Que el mismo apóstol Pedro dijo: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a entrar al reino de Dios. Y dijo: Señor, entonces báñame. Entonces hasta la cabeza, Señor. Báñame si quieres. Pero yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero te quiero llevarlo. Es a la experiencia de cada uno. Ahí estaban los 12 con él. Todos tenían la misma oportunidad. Sin embargo, uno de ellos decidió traicionarlo. Pensó que no iba a hacer gran daño. Pensó que no iba a hacer gran cosa. Pero yo quiero que usted escuche las mismas palabras de Judas. Porque todavía hasta el día de hoy el clamor de Judas se sigue escuchando. Ojalá que en esta noche ese clamor de Judas venga a nuestro corazón y nos hable hasta dónde se fue, para que nosotros no le sigamos a él, sino que al contrario el gemir de los siervos fieles a Dios se escuche y ese venga a nuestro corazón y engendre pasión por las almas, pasión para trabajar para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Pero con todo su corazón. Quiero decirle que yo no puedo un día predicar si yo no derramo mis lágrimas. Porque en la palabra de Dios hay algo especial. La palabra de Dios nos cura. La palabra de Dios nos descansa. La palabra de Dios hace cosas maravillosas. Por ello es que usted está atento, usted está atenta a la palabra de Dios. Y cuando sale de aquí usted se siente descansado, se siente motivado, se siente fortalecido en el espíritu, porque se alimenta su espíritu, porque se satura su espíritu de la presencia del Señor. Yo creo que deberíamos de ser más agradecidos con el Señor. Oiga aquí, Mateo capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
Qué triste. Y yo creo que Judas lo que no hizo en vida, lo va a hacer en esta noche después de miles de años de muerto. ¿Por qué? Porque yo creo que en esta noche Judas va a ganar algunas almas. Posiblemente usted diga, ¿cómo? Por su acción, por lo que le pasó, por su experiencia. Muchas almas van a venir al conocimiento del Señor y muchos hermanos se van a santificar por la enseñanza de Judas. Verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Qué tremendo es poder descubrir que hemos fallado. Este hombre hizo algo que creyó que no le haría mal. Sin embargo, llegó el momento cuando se dio cuenta que había cometido un error enorme, a tal grado que el dinero que recibió, el fruto que recibió de su pecado, le quemaba las manos. Eso le sucede a aquella persona que caminando en los caminos del Señor, un día desvía su mirada fuera del camino y luego se goza con el pecado. Después que ha cometido el pecado, le quema el fruto del pecado. A Judas le quemaba el dinero que había recibido. Posiblemente pensó en hacer algo con el dinero porque era una buena cantidad, a manera que se podía comprar un terreno con ella. Sin embargo, de nada le sirvió, porque en un momento dado se dio cuenta de que había entregado sangre inocente, de que había entregado a su Señor, de que había traicionado a su Señor, y eso le molestaba, eso le inquietaba. Ahora eso le estaba afectando. Vea aquí lo que dice en el verso 4. Aleluya. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea que primeramente fue y cobró la cantidad de dinero por la cual entregó al Señor, y ya que traía las piezas de plata con él, se dio cuenta que había vendido a su Señor, que había entregado a su Señor. Y entonces dice que le dolió el corazón de haber ofendido a su Dios, y regresó con las piezas de plata y se las tiró a los sacerdotes y les dijo: he entregado sangre inocente. Y la respuesta de ellos fue: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú, es asunto tuyo. Y era verdad. Ese era asunto muy personal de Judas. Ese era asunto muy individual de él. Él había traicionado a su Señor. Ahora se daba cuenta que había traicionado a su Señor, pero se daba cuenta que estaba solo. Los sacerdotes no le pudieron auxiliar. Le dijeron: allá tú, vete por allá, no queremos verte. Ahora ya no tenía amigos, los discípulos ya no estaban para hacerle confianza, porque había perdido el contacto con ellos. Ahora ya pensaba diferente. Había vendido a su Señor. No se sentía con la confianza con su Señor. No se sentía con la libertad con sus hermanos, con los discípulos. Se encontraba solo, sin Dios, sin amigos. Los sacerdotes no lo querían recibir. Estaba solito completamente. Gritó adelante de los sacerdotes y les dijo cómo se sentía. Una cosa es leer la Escritura y otra cosa es escuchar el grito de Judas cuando llegó a donde estaba aquella gente. Yo creo que fue un grito desgarrador, diciéndoles:
he vendido al Señor, he entregado sangre inocente. Ahora me doy cuenta lo que he perdido. Pero aún aquellos que le incitaron a pecar, los sacerdotes, ya no hicieron nada por él. Por ello, en esta noche, hermano, hermana, abre tu corazón. Mujer que estás aquí, puede haber un hombre que te incite a pecar y te promete muchas cosas, pero después que has pecado te sientes sola y miras el rostro de aquel hombre y le vas a encontrar una sonrisa de triunfo, una sonrisa de burla, y le vas a decir: mira lo que he hecho allá en mi matrimonio y mira lo que he hecho contigo, y él te va a tratar de otra manera. Así le pasó a Judas. Después se dio cuenta que había traicionado a su Señor, y eso le hizo lanzar un grito de lo más profundo: he vendido sangre inocente, he cambiado al Señor, ya no lo tengo de mi lado, yo mismo lo entregué, dice Judas. Yo lo traicioné al Señor. Imagínese por un momento cuando él se vio sin la confianza para con el Señor. Los demás discípulos ya no le tenían confianza. ¿A dónde se iba ahora? Se sintió tan solo y tan alejado que no supo, que no sintió la libertad para ir a donde estaba el Señor en la cruz. Como que no le alcanzaba la razón, como que no podía pensar, no le alcanzó la idea de correr a la cruz y decirle: Señor, he pecado, Señor, perdóname. Abrazarse a los pies del Señor y decirle: antes que expire, Señor, dame tu perdón. Pero Judas estaba muy aprisionado, ya no tenía libertad ni para ir al Señor. Como que había una fuerza que lo gobernaba y le impedía acercarse al Señor. Sentía vergüenza acercarse a los discípulos y solito se apartó para colgarse de un árbol, y así terminó en el infierno. Cruzó la línea, se pasó de límite. Por ello, en esta noche yo le invito a recapacitar, que tengamos cuidado, porque hay una línea que cuando se cruza ya no tiene regreso. Judas ya no pudo regresar, se perdió, ya no pudo tener la comunicación con su Señor. Hubo una influencia que le ató, hubo una influencia que le privó de toda libertad y le llevó cautivo a la destrucción eterna. Por ello, en esta noche yo le invito a que valore lo que el Señor le da en esta noche. En esta noche yo le invito para que se dé cuenta que el diablo está buscando sacarnos, y que hay personas, en ocasiones los amigos, las amigas, en ocasiones las personas que conocimos antes, que buscan sacarnos del camino del Señor. Abre tus ojos en esta noche, esos ojos espirituales, para que te des cuenta que cuando alguien viene y te incita a ir contra el Señor, puedes estar en la condición de Judas, despertar de pronto sintiéndote que vendiste al Señor por cualquier cosa. Al final las 30 piezas de plata ya no le servían para nada. Llegó y las tiró delante de los sacerdotes y les dijo:
he vendido sangre inocente. ¿Para qué me sirven las piezas de plata? Si acá adentro siento algo que no me lo quita ni todo el oro del mundo. Sentía la culpa por haber vendido a su Señor. Y dijo, ya no tengo la confianza con mis hermanos, con los demás que andaban con el Señor. Se sintió solo. Ya no tengo la comunicación con el Señor. Hermano, hermana, si en esta noche, por causa de algún problema, de algún pecado, no sientes la comunión con Dios y por ello no quieras pasar y estás allá sentado o sentada, levántate. El Señor te llama. El Señor te dice, todavía hay oportunidad. Que no te vaya a pasar lo que le pasó a Judas, el cual se vio en un momento que ya no podía regresar. Hoy el Señor te invita, si estás de espaldas a Él. Hoy el Señor te llama si te sientes apartado, porque no quiere que te pase lo que a Judas. Judas ya no pudo regresar. Judas se fue. Judas se ahorcó y se fue al infierno. A Judas no lo veremos en la gloria, porque Él se fue al infierno. Sin embargo, que nos sirva el testimonio de Judas para no ir tras Él, para no vender al Maestro, para no perder la comunicación, la comunión con aquellos hermanos que son discípulos del Señor, para no sentirse solo, para sentirse en compañía del Señor y en compañía de muchos hermanos que le sirven al Señor. Nos vamos a dar ánimo unos a otros.